vamos a ver este temita que es, ¿pueden verlo mi documento? ¿Se puede ver? Se llama la hiperinflación. Ya habíamos visto la inflación. Ahora vamos a ver la hiperinflación, que se mide de la misma manera que se mide la inflación. La misma manera. Entonces, solamente cuál es la diferencia, en todo caso, en una inflación de una hiperinflación. Eso es lo que vamos a ver en estos momentos. ¿Qué es la hiperinflación? Es una subida descontrolada de los precios. Subida descontrolada de los precios de una economía. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Salimos al mercado y encontramos que puede ser de la noche a la mañana o en forma gradual, pero persistente y rápida. ¿Por qué, queridos amiguitos? Porque la hiperinflación no dura tanto tiempo, no tiene duración de largo tiempo. Esto es un fenómeno terrible para la economía, pero gracias a Dios es como una estrella fugaz. Pasa. Lo que sí se puede quedar por mucho tiempo son las consecuencias nefastas de una hiperinflación. Que se entienda bien claro, la hiperinflación es una estrella fugaz, o sea, entra y sale rápido, algo la provocó, pero no se queda perennemente, termina rápido. Lo que queda es las consecuencias que nos trae la hiperinflación. Puede durar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Es terrible salir de una hiperinflación. Eso es lo que queda, ¿ok? Vamos a ver entonces qué cosa es. Es un descontrol en la subida de los precios cuando uno va al mercado. ¿En qué porcentaje? En 4 dígitos. ¿Qué quiere decir? Que si, por decirles un ejemplo, algo valía 1 boliviano, ahora hay que aumentarle 3 dígitos más, es decir, 3 ceros más. Eso es, o sea, se aumenta 4 dígitos, pero en forma anual. Llega tanto a lastimar a la economía que cuando tú te das cuenta, ¿ok? Todo se ha incrementado en más de 1000%, no 100%, sino ha superado ya el 100%, 200%, 300%, 400%, 500%, y las cosas ha subido su precio en esa cantidad. Es terrible, como ustedes pueden ver, es terrible, terrible para cualquier economía, para cualquier país. Muy bien, cuando la inflación se acentúa y se sitúa fuera de control, o sea, hay una inflación, todos los países tienen inflación, no hay ninguno que escapa, obviamente que algunos más, otros menos, pero todos tienen inflación. Entonces, cuando los gobernantes no hacen nada por parar la inflación, no se preocupan en la inflación, se puede convertir en una hiperinflación. ¿Por qué? Porque es una subida pequeña, pero constante de subida de precio y se puede desembocar una hiperinflación. Entonces, a veces se da sin darnos cuenta, ¿no? O sea, por no haber hecho nada en la inflación, se convierte en una hiperinflación. De este modo, la hiperinflación de productos se produce una reducción de la riqueza. Claro, porque usted no tiene ya la cantidad de dinero para poder ir a comprar al mercado. Le va a faltar dinero porque todo ha subido. Entonces, la brecha de riqueza de un país se merma. Es decir, desaparece, ¿no? Tus ahorritos, todo lo que tenías, vas a tener que necesitarlo para comprar algo. Y la pérdida muy notable
del poder adquisitivo de los ciudadanos de un país. Es decir, que tu monedita, el poder adquisitivo que tú tenías a través del dinerito que tenías en tu mano, pierde su valor. Entonces baja. Entonces lo que te alcanzaba ya no te alcanza y necesitas más dinero para hacer una compra. Veamos algunas características de la hiperinflación. La hiperinflación es un tipo de inflación que consiste en el aumento masivo de los precios durante un periodo de tiempo determinado. Sube todo, a nadie le interesa, no se dan cuenta, se descuidan, sigue subiendo, ¿ok? Y esa inflación se puede convertir en una hiperinflación en un determinado tiempo. ¿Cómo se mide? Se mide igualito que la inflación, pero generalmente se hace en una gestión. Entonces, uno se puede dar cuenta ahí, si está subiendo, y al año, al finalizar la gestión, se sabe exactamente cuánto subió la inflación en comparación al año pasado. ¿Ok? Esta se da cuando la inflación es muy elevada en un corto lapso de tiempo. Les dije, las hiperinflaciones no duran. Lo que duran son sus consecuencias, ¿ok? Al mismo tiempo que sucede, dicha moneda pierde su valor real. Es decir, nuestra moneda pierde su valor real y ya no alcanza para comprar lo que comprábamos con eso. Entonces tenemos que tener muchísimo más plata para comprar lo mismo. Y por ende se pierde el patrimonio monetario de las personas. Es decir, tu platita no vale para nada, pues no, tu platita que tenías en el banco baja su valor adquisitivo. Lo que tenías ahorrado bajo el colchón, en tu casa, en algún lugar, pierde su valor. O sea, todos tus ahorros pierden el valor. Es terrible, pues por eso les digo que es terrible, ¿eh? Diversos economistas y normas internacionales disponen que a partir de que la inflación supera el 50% mensual, escuchen bien por favor, 50% mensual o 100% anual, ya se considera una hiperinflación. Esto no es una invención mía ni nada, son normas internacionales para medir la aparición de una hiperinflación en cualquier país del mundo. Es decir, si sus cositas mensualmente suben, se incrementan en un 50%, ya es muy peligroso. Es una inflación terrible, ¿ve? O de lo contrario, si lo hacen la medición anual, cuando esto ha superado el 100% anual, ya se pueden considerar que están metidos en una hiperinflación. Estos son los parámetros de medición a nivel internacional. Causas de la hiperinflación. ¿Qué causa la hiperinflación? ¿De dónde viene? ¿De dónde se produce? ¿Dónde aparece esto? ¿De dónde? Primero, el exceso de oferta monetaria. ¿Qué es eso? Como hay inflación, los ciudadanos, la gente, va al mercado a comprar y resulta que ya no le alcanza el dinero. ¿Qué hace para paliar esto? Para salir del apuro. ¿Qué hace el gobierno? Infla con más monedas el mercado bursátil. Es decir, el mercado monetario saca más monedas. Comienza a fabricar más papel moneda, más moneda, porque necesita el ciudadano más moneda para comprar lo que siempre compraba con uno. Ahora necesita 3, 4, 5 monedas más. Por eso es que empiezan a fabricar más. Pero esas monedas no tienen el valor de antes. Entonces, cuando aparece el exceso de oferta monetaria en el mercado, es un síntoma de hiperinflación. Es un aumento masivo de la cantidad de dinero circulante, la cual no es compatible con el crecimiento de la producción de bienes y servicios. No crece la producción,
no hay aumentos en los salarios, la producción se ha paralizado y resulta que hay hartísimo papel moneda que no es producido por un trabajo productivo. Bueno, fuera porque la producción eleva y por eso tenemos mayores ingresos, mayor platita en la mano. No es así, simplemente que es un papel que no tiene ningún respaldo de ningún sector productivo, o sea, es un papel que solamente lo ponen ahí para que te alcance para comprar algo. Eso es terrible. La otra característica es la acumulación de la deuda pública de un país. Resulta que les he explicado ya varias veces, todos los gobiernos tienen ingresos por diversos motivos, pero también tienen gastos, tienen egresos por diferentes motivos. Y resulta que se ven endeudados porque sus ingresos tienen algún problema y los gastos son muchísimo más. Entonces, todos los cierres de gestión tienen un déficit. Entonces se va acumulando esa deuda, ¿ok? ¿Y qué es lo que hacen para paliar la deuda? Fabrican papel moneda, fabrican moneda para poder paliar de alguna manera esa deuda, que no es productiva, ¿me entienden? No viene de una ganancia de algún sector productivo, simplemente ha sido para paliar eso. Entonces, eso es terrible, tapar el hueco de esa forma, ¿no? La otra característica es la devaluación espontánea. Ok, ¿qué es esto? Toda la vida, todos los días, en cualquier economía, en cualquier país del mundo, tienden a subir los precios. ¿Por qué? Porque tienen 50.000 causas, 50.000 pretextos, si es que quieren, ¿ok? Que esto ocasiona. Por ejemplo, en nuestro país, bajo rendimiento del gas, del petróleo, del maíz para dar de comer a las aves, las riadas, las heladas, las lluvias y un montón de problemas que hacen que el aparato productivo sea golpeado de alguna manera. Entonces, siempre están en tendencia la subida de los precios y por ende necesitamos siempre una monedita más para comprar lo que siempre comprábamos. Eso hace que nuestra moneda pierda su valor adquisitivo y ya no tenga el valor real como antes, porque ahora necesitamos, por decir, 50 centavos más. Antes necesitábamos un boliviano. Resulta que ahora ha pasado 3 meses, para comprar esa misma cosa necesitamos 50 centavos más. ¿Qué ha pasado ahí? Ha bajado el valor adquisitivo de nuestra moneda en 50%. Es decir, se ha devaluado el valor de nuestra moneda. Y eso siempre se da mes a mes, año a año. Entonces, lo que el gobierno debe hacer es regular, equilibrar esta balanza, pero a veces faltan recursos para ello. Entonces, se deja pasar un dígito de una gestión a la otra gestión, y así se va acumulando, 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 y es por eso que se llega a una hiperinflación, ¿ok? La caída espontánea del ahorro de las personas. Obvio, porque si tú tenías tus ahorritos, ahora necesitas más moneda. ¿Qué haces? Echas manos a tus ahorros, sacas tus ahorros porque ya no te alcanza. Entonces los ahorros pierden también su valor porque es moneda, pierden su valor real. Además, puede desaparecer porque usted necesita sacar, echar mano a sus ahorros para comprar lo que siempre compraba. ¿Ve? La otra característica es que es un contexto político extremo. Por ejemplo, puede ser provocado por esto. Nadie está libre, ningún país está libre de que hay una guerra civil, por ejemplo, entre el Oriente y Occidente. Vamos a suponer, ya en nuestro país esto ha estado en el extremo, se ha querido dar.
es terrible para el país porque se separa el aparato productivo totalmente y se entra a gastos y gastos, porque una guerra es gasto, 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 gasto. Puede ser por algún factor externo que provoca una estampida económica en el mundo, ¿ve? Y repercute con mayor fuerza, obviamente, en los países en vías de desarrollo como el nuestro, en los países más pobres. Sienten la pegada con mayor fuerza que un país más o menos estable puede soportar de alguna forma. Le afecta, pero no tanto, pero sí a nuestros países que son más pobres. ¿Ve? Entonces, miren, esas son las características principales de una hiperinflación. Por ejemplo, aquí yo les he puesto un ejemplo de una hiperinflación provocada por malos manejos en la economía, provocada por malos manejos en una economía. ¿Ok? Un ratito después te contesto, Tejada, por favor. Un ratito. Voy a contestarte, pero déjame terminar este puntito. Esta es una hiperinflación que ha sucedido en 1990 en Yugoslavia. Lo encontré en el internet, provocada por malos manejos económicos de su presidente. ¿Qué hizo este tipo? ¿Ok? Uno de los episodios de hiperinflación más devastadoras y prolongadas ocurrió en la ex Yugoslavia en la década de los 1900, al borde de la disolución nacional, o sea, iba a desaparecer económicamente ese país. Ya experimentaba tasas de inflación que superaban el 75% anual, o sea, venía arrastrando una inflación de 75% anual. Miren, ¿ok? Se descubrió que el líder provincial serbio, Milošević, ¿ok? Sacó del Tesoro Nacional, ¿ok? Al emitir un préstamo de 1.400 millones de dólares al Banco Central de Serbia. O sea, ¿qué hizo este hombre? Sacó esa plata del Banco Central de Serbia, donde está el dinero de todos los ciudadanos, ¿no? Este robo obligó al Banco Central de Gobierno, o sea, al Banco Central de ese país, a imprimir nuevamente grandes cantidades excesivas de dinero para que pudiera hacerse cargo de sus obligaciones financieras. Este hombre entró al Banco Central de Reserva, se sacó esa gran cantidad de dinero y ¿qué hizo? Y escapó. Y este robo provocó que el gobierno vuelva a hacer mayor papel de moneda, ¿no? Para poder paliar ese hueco, esa deuda. Esta es la hiperinflación rápida, frenó la economía, destruyó lo que quedaba de la riqueza del país y obligó a su gente a producir demasiados bienes. La tasa de inflación casi se duplicó diariamente hasta que alcanzó una tasa no renovable de 300 millones por ciento mensual. No anual, sino mensual. Esto fue terrible, terrible, terrible. ¿Eh? El Banco Central se vio obligado a imprimir más dinero solo para mantener al gobierno en funcionamiento, mientras la economía se desaceleraba. ¿Eh? El gobierno rápidamente tomó el control de la producción y los salarios, lo que provocó escasez de alimentos. Los ingresos cayeron más del 50%, mientras que la producción disminuyó. Finalmente, el gobierno reemplazó el marco alemán con su moneda, lo que ayudó a estabilizar la economía. ¿Ve? Miren ustedes, queridos amigos, un robo de un mal gobernante, de un presidente, de un robo de esa envergadura, ¿ok? Lo que ocasiona en un país. ¿Ve? Vamos a ver otros ejemplos. Ejemplos de hiperinflación en otros países. En Argentina sufrió diversos procesos de hiperinflación en el año de 1989. Se registró una inflación de
anual. 3000% anual. ¿Ok? En la Primera Guerra Mundial, Alemania, luego de la Primera Guerra Mundial en Alemania, ha llegado a registrarse una hiperinflación del 20% diario, llegando a superar los 30.000% anual. Devastadora. En el año 2015, Venezuela registró una inflación de más de 9.000% anual, lo que se considera como una hiperinflación. ¿Ve? Entre los años de 1982 y 1985, Bolivia llega a registrar una inflación de más de 150% mensual, es decir, 8.000 anual. Estoy hablando del periodo de 1982 a 1985, que fue terrible también para la economía de nuestro país. A los finales del siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, Francia registró una inflación de más de 300% mensual. Son episodios históricos de varios países que he puesto en ejemplo, que han sufrido ya una hiperinflación en sus países. ¿Ok? Muy bien, ahora sí voy a contestarte, querido amiguito o amiguita. A ver, dice, ingeniero, una pregunta. ¿Por qué el gobierno no toma la hiperinflación para la canasta familiar? Porque la harina está subida en gran cantidad y en vez de aumentar el precio del pan, lo trata de mantener y solo trabaja para comprar la harina. También podía ser como lo es el ex gobierno de Evo Morales, que hacía entrar por contrabando, pero eso ayudaba al país, pero ahora sí eso hace este gobierno, está para nada. A ver, miren, cuando ya la hiperinflación se ve galopante, o sea, ya, pucha, aumenta diario, vamos a suponer como los ejemplos que yo les he puesto, y no solamente aumenta a diario, sino se mide mensualmente y se ve que está la inflación, ¿eh? Estoy hablando de la inflación, no de la hiperinflación. Y anualmente, al cerrar la gestión, te das cuenta de que la inflación viene fuerte, entonces hay que tomar medidas urgentes para frenar la inflación, de tal manera que no te provoque una hiperinflación. ¿Ok? Pero a veces todo lo que hacen los gobernantes, ya sea por desconocimiento técnico, porque cualquiera es ministro de Economía sin tener conocimientos de economía, vamos a suponer, o se equivocan en las medidas económicas, justamente para ir frenando de a poco la inflación, ¿ok? Se produce una hiperinflación. Bolivia no ha experimentado varias hiperinflaciones. Por eso les estoy poniendo que en ese periodo de 1985 al 89, Bolivia sí sufrió una hiperinflación, un colapso en la economía, pero ha sido en ese tiempo. Muy bien. ¿Qué hacen los gobiernos, querido amiguito o amiguita? ¿Ok? ¿Qué hacen? Hacen estas medidas, como meter por contrabando, aliarse al narcotráfico, hacen terribles movimientos como lo que acabamos de ver ahora en la noticia. Yo estaba viendo las noticias, ¿no ve? Le han reducido la venta de gas a Brasil para dárselo a Argentina. No sé si por razones políticas o por razones técnicas comerciales, como lo ha explicado el ministro, pero ha habido ahí un experto que ha dicho el peligro para Bolivia, ¿no? El peligro que va a ocasionar eso para Bolivia. Y lo que le escuché al experto hablar ahora en la noticia fue terrible, ¿eh? Ni yo lo sabía. Dijo que el manejo en los últimos 15 años
el manejo con los recursos naturales gasíferos, petrolíferos de Perú, de Bolivia ha sido nefasto, ha sido terrible, equivocado, terrible, de pe a pa, que va a traer consecuencias funestas a largo plazo para Bolivia. No se va a ver ahorita, se va a ver a largo plazo, digo. Entonces, estas medidas, estos manejos económicos repercuten en algún momento en la economía. ¿Cómo lo podemos ver nosotros? En la inflación diaria, mensual, anual. Si no se hace nada por parar la inflación, de hecho que nos vamos directo a una hiperinflación, que es nefasta, ¿no? Eso es ya colapso de la economía. La hiperinflación es quiebra. Jóvenes, por favor, estoy hablando claro, ¿no? Es quiebra de la economía. O sea, el país se declara en quiebra, dicho de otra forma. ¿Ok? Eso es lo que puede pasar. Entonces, sí, como usted lo dice, con la harina, con el pan, sigue subvencionando la harina para que no sube el pan. Pero ¿hasta qué punto? Ahí está. Los pasajes igual. Para congraciarse con ciertos sectores, no permite que suba el precio del pan, el precio de los pasajes escolares, todo. Sigue subvencionando. Pero ¿hasta qué punto? Esa inflación, ese globo va a reventar en cualquier momento, ¿eh? Entonces, obviamente que necesita dinero para subvencionar, para paliar, para tapar el parche, necesita dinero, pues. Obviamente, claro que sí. Entonces, eso es lo que sucede, querido amiguito, no solamente en nuestro país, en otros países también. Lo que le salva a Bolivia es sus recursos naturales, ¿no? Ya quisieran otros países de Sudamérica, especialmente vecinos a nosotros, tener los recursos naturales que Bolivia tiene, que eso les está salvando la economía de Bolivia. Pero ¿hasta dónde van a ir los recursos? Eso también es preocupante. Eso habló la reserva. La reserva, según el experto que lo acabo de escuchar en la noticia, es hasta el 25. Está todo, o sea, toda la planificación del manejo de reservas de Bolivia se han hecho hasta el 2025, dice. De ahí para adelante no hay nada. Hay que volver a ver qué nos queda, qué hay que hacer, cómo hay que hacer, planificar otra vez para dimensionar hacia otro tiempo en el futuro. Todo lo que se ha hecho ahorita, mal o bien, está solo hasta el 25. El 25 para arriba no hay nada. No hay ningún tipo de planificación. Y estamos en el 2022, o sea, 3 años más y hasta ahí llega la planificación económica. ¿Eh? ¿Ok? No sé si con eso contesté, querido amiguito, amiguita. Tejada, ¿te contesté con eso? Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta de alguien más? Se va a acabar ya, queda 6 minutos. ¿Alguna duda? Docente, en este apartado de la hiperinflación, como evidentemente es bastante probable que en el lapso de 2017 hasta 2021 no haya hiperinflación, o sea, ¿se toma en cuenta ese lapso igual o se busca un momento en la historia del país en el que se haya presentado la hiperinflación? A ver, según los datos, Bolivia tuvo una hiperinflación de 8.000% anual. Terrible, 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 ¿no ve? Pero ¿cuándo fue? Desde 1982 a 1985. Eso está en la historia de Bolivia. ¿Qué pasó ahí? Llegó a registrarse una inflación de más de 150% mensual. O sea, tú salías al mercado y había incrementado el precio a 150%. Sumado, era terrible anual, 8.000% anual, todo subía.
Entonces Bolivia entró en un colapso, quiebra total de su economía. Pero en los años de 1982 a 1985. Amiguito querido, después de ello, no se ha conocido una hiperinflación en Bolivia. No hay, pues, no ha habido hiperinflación. Inflación tenemos todos los días, todos los meses, todos los años hay inflación. No sé si mucho o poco, pero hay. Pero hiperinflación ya no ha habido. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar. El gobierno tapa los comparches, subvencionando, pagando esto, hace todo lo posible para que no se dispare la inflación. ¿Hasta qué punto será? ¿Hasta cuándo será? No lo sabemos. Porque eso va a reventar en cualquier momento, ¿no? Por estar tapando los parches, como decía Valga, ¿no? No sube el pan porque subvenciona la harina. Bueno, ¿hasta qué punto? Escucha, no lo sabemos. Se presta dinero, aumenta la deuda externa para tapar estos huecos. Por decirte un ejemplo. ¿Hasta qué punto se puede soportar eso? No se sabe. Ahora, yo me acuerdo que en la clase les dije claramente, vean ustedes, revisen, ustedes pueden investigar. Bolivia, ahorita, en estos momentos, tiene la inflación, una de las inflaciones más bajas de Sudamérica. ¿Por qué? Porque tampoco nos vamos a quedar así con la boca abierta, ¿no? No creo. Hay que investigar por qué. O es muy bueno el manejo económico de los gobernantes, pucha, sería espectacular, o hay otras cosas que esto hace que Bolivia no dispare con altos grados de inflación mensual, anual. ¿Ve? Puede ser préstamos que ha recibido, por eso hay plata, pues. Pero ¿qué pasa? Aumenta la deuda externa. Puede ser que permite el contrabando. Pucha, tantas cosas. Puede ser que sea narcotráfico. Puede ser los recursos naturales que estamos vendiendo. Hemos dejado de sacar clausurar el contrato contra Brasil porque Argentina nos va a pagar más. Puede ser esas movidas económicas, puede ser tantas cosas, pero no experimenta una hiperinflación Bolivia desde 1985. No hay registrado. ¿Ok? El origen de la hiperinflación en ese entonces fue malos manejos económicos. Eso es lo que está registrado en ese tiempo. Malos manejos económicos, como siempre, ¿no ve? Hubo desviaciones del presupuesto, robos, etcétera, etcétera. A eso se sumó, digamos, las pérdidas en el sector agrícola, productivo, porque no se manejó adecuadamente la política, o sea, la administración económica del país no fue manejada correctamente. Lo manejaron mal. No supieron invertir donde tenían que invertir, robaron dinero. Terrible, ¿no? Eso fue. ¿Alguna otra preguntita más? Nos queda un minuto, queridos amiguitos. Este archivito tiene 2 páginas. Lo voy a mandar junto con un videíto al grupo de WhatsApp. El del día martes y el del día lunes y el del día de hoy miércoles. Los 2 temas que he avanzado esta semana lo voy a subir para que tengan. ¿Ok? ¿Me hacen recuerdo nomás? ¿No habría otra pregunta? Muy bien, entonces que tengan un bendecido día, cuídense y nos vemos la próxima semana en clase. Hasta luego con todos, cuídense. Chao, chao. Hasta luego.